buenos días nuevamente. ¿Son ilusiones ópticas mías o estamos un poquito mermados este día? Pareciera que sí, ¿verdad? ¿A usted alguna vez lo dejaron cuidando la casa y toda la familia se fue? Algo así, ¿verdad? Bien. Pero es bueno estar aquí. Yo hoy le quiero hablar un poquito en esa línea. Vea qué interesante. Digo, no específicamente sobre lo bueno de estar aquí, sino sobre lo bueno de estar en el lugar donde Dios quiere que usted esté. ¿Sí? Porque muchas veces quisiéramos estar en otro lugar y ese lugar pudiese ser más agradable, más emocionante, más ungido inclusive. Pero si no es el lugar que Dios tiene para usted en ese momento, no es el lugar. Entonces, esa es una de las cositas de las que quiero hablarle este día, pero la verdad es que tengo como 2 o 3 ideas, algunas que el Espíritu Santo ahí me disparó de último momento y las he estado ahí acomodando un poco, otras que me he venido hablando desde hace una semana atrás y entonces terminé por creer que lo que iba a hacer era lanzar como una serie de pildoritas. Espero que alguien haya quedado allá en el teclado antes de que agarren mucho impulso, ¿verdad? Hace una semana atrás, el sábado, no ayer, sino el anterior, estando en la torre de oración, no sé si alguna vez ha estado usted en un tiempo de oración y al final del tiempo de oración viene la temida pregunta de parte del líder de oración: ¿qué han recibido, hermanos? Y a veces usted se siente, ¿verdad? Como que pues no, pues nada, ¿verdad? Pero ese sábado anterior fue una de esas veces donde pues yo recibí algo, pero era bien sencillo, pero la verdad es que era muy puntual. Y lo que había recibido era que el Espíritu Santo decía: el mensaje cambiará, será sencillo, pero poderoso. Y entonces entendí que estábamos entrando en un tiempo donde Dios estaba verdaderamente más interesado en que Él fuera glorificado, en que su nombre fuera conocido, en que la manifestación de su poder se diera a conocer, que su persona se diera a conocer. Y bueno, de esas cosas que a usted lo animan y lo reconfortan, pues mamá en ese momento dijo: es una confirmación, porque mañana, es decir, hace una semana atrás, precisamente de eso quiero yo compartir. Así que fue bueno entender que estábamos sincronizados con el reloj de Dios y con lo que el Espíritu estaba hablando a la iglesia, ¿cierto? Ahora, eso fue hace una semana. Y entonces ahora usted dirá: ¿y qué dijo Dios para esta semana? Pregúnteme. Bueno, ya buscó usted. ¿Qué le ha dicho Dios a usted para esta semana? Porque vea, es muy sencillo, muy fácil, muy cómodo, ¿verdad? Ven y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir hoy, ¿verdad? Y entonces vienen y se lo sirven, ¿verdad? En una bandeja, qué lindo. Usted se sentó, lo recibió y nos fuimos. Pero sabe, yo he llegado a entender algo. No es un asunto de precio necesariamente, ni tampoco es un asunto de mezquindad, mucho menos. Pero cuando a uno le ha costado buscar y encontró, como que aprecian más eso, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, sin embargo, yo lo quiero compartir con usted, lo que el Espíritu Santo me estuvo hablando, porque entiendo que no solo es para mí, que es algo que quiere bendecir y edificar a todo el cuerpo de Cristo, y yo incluido, por supuesto, y por eso yo se lo quiero compartir a usted. Pero vea, de esto me habló el Espíritu Santo en estos días. Me habló sobre el posicionamiento y me dijo: es importante poder tener el gozo y el entendimiento de la asignación. Y entonces yo dije: bueno, ¿cómo así, Señor? Y me llevó a una escritura que usted ya conoce, que está en 1 Corintios capítulo 12
en el verso 18. Yo siempre que doy una escritura me acuerdo de la hermana Derby, porque ella decía que le gustaba que yo repetía como 2 o 3 veces la escritura antes de saltarme a leerla, ¿verdad? Entonces, para ser fiel a ese comentario, 1 Corintios capítulo 12, versículo 18. Y entonces vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, verso 18. Gloria a Dios. Dice así: ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Diga conmigo: según le agradó. En buen hondureño, como le dio la santa regalada gana. ¿Cierto? Entonces a veces uno dice: ay, yo quisiera tal cosa. Sí, pero Dios no quiso eso. Él quiso otra cosa. Y lo que Dios quiere siempre es mejor. ¿No es cierto? Pero también entendí algo interesante, que muchas veces menospreciamos el posicionamiento porque no lo entendemos a cabalidad. Platicaba con alguien hace unos pocos días y le decía: mira, si tú entendieras la magnitud de tu posicionamiento, te darías cuenta que lo que estás haciendo no es solamente una función natural, es por naturaleza y esencia una labor espiritual. Entonces, ¿qué pasa? A veces vemos una porción de la asignación. Posiblemente nos identificamos con el quehacer de esa asignación, pero no necesariamente del porqué de esa asignación, de la esencia de esa asignación, del solo hecho de que si en efecto eso es lo que Dios quiere que yo haga, por naturaleza tiene una importancia espiritual. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que aquel que Dios ubicó como médico, o que ubicó como catedrático o docente en un lugar X, Y o Z, si esa fue la asignación de Dios, en lo que está desarrollando esa asignación y entiende el porqué de esa asignación, estará desarrollando una labor espiritual. Porque si entiende por qué Dios lo tiene allí, estará siendo un miembro que está cumpliendo una función en el cuerpo. Ahora, el tema es que a veces como que tendemos a catalogar los miembros del cuerpo con una función de iglesia en el sentido litúrgico. ¿A qué me refiero con eso? No, la hermana es la líder de intercesión, ella tiene un lugar en el cuerpo, ¿sí? O no, el hermano es el pastor, tiene un lugar en el cuerpo. No, la hermana es la maestra de la palabra, ella tiene un lugar en el cuerpo. Pero no, yo no, hermano, yo solo me siento ahí 2 veces por semana y no, yo lo que tengo es un puesto, un negocito ahí en el mercado. Ok, espérese un momento. ¿Dónde está su función entonces en el cuerpo? Porque yo le tengo noticias: ni el maestro, ni el pastor, ni el profeta, ni el apóstol pasa todos los días en ese lugar del mercado donde usted sí está. Y entonces hay cosas que solamente usted allí donde está ubicado y posicionado podrá hacer que otros no pueden hacer. Tal vez no es que no tengan la habilidad o la capacidad, sino que por causa de la ocupación que va ligada a la asignación que Dios tiene para otros, no están donde usted se encuentra. Entonces lo que usted desarrolla en ese lugar, si usted entiende el porqué de la asignación, será santo, será espiritual, será importante, porque Dios puso a cada uno en el cuerpo como Él lo dio la santa regalada gana. Amén. Ahora bien, eso fue lo segundo que recibí. Pero hay algo tercero que también hemos estado, ¿cómo se le dice cuando usted está haciendo malabarismo? ¿Sí? Haciendo equilibrio, balance, tira una, está en el aire mientras tiene 2 en sus manos, y si es muy bueno hasta 2 cosas tiene arriba y tiene 2 en mano. Y lo tercero tenía que ver con lo verdadero. Y usted me va a decir: bueno, hermano, ¿y esa ensalada? Yo solo le estoy compartiendo lo que fui recibiendo.
Lo tercero tiene que ver con lo verdadero y curiosamente me dio como un subtítulo ahí el Espíritu para eso, lo verdadero, y me dice: lo verdadero es el ancla y la turbina en medio de los cambios. Y dije: ¿cómo así, Señor? Si el ancla te detiene y la turbina te hace avanzar. Exactamente. ¿Y cómo es eso? Porque hay tiempos en los que te tienes que detener y afianzarte a lo verdadero, y hay otros momentos donde lo verdadero te va a impulsar. Entonces lo verdadero es un ancla y es una turbina. A veces me detiene y a veces me hace avanzar. El problema es detenernos cuando hay que avanzar y avanzar cuando hay que detenernos. Y entonces me siguió diciendo: cuando algo nuevo, y me dijo: pon entre comillas nuevo, pues entre comillas nuevo. Cuando algo nuevo revelado entra como un mover estacional en la iglesia, el día que comienza a volverse una moda o se incorpora a la estructura litúrgica, es hora de avanzar. A veces avanzar será volver a lo primero, a la esencia. No es un retroceso, es un reposicionamiento. Se lo voy a leer una vez más, porque me interesa que lo escuche con claridad. Cuando algo nuevo, digo nuevo entre comillas porque para Dios nada es nuevo, Él lo conoce todo. Pero a veces para nosotros sí es nuevo porque nos lo reveló en un momento determinado. Cuando algo nuevo revelado entra como un mover estacional en la iglesia, mire, tengo una mosca aquí bien sujeta, está escuchando la palabra. El día que comienza a volverse una moda o se incorpora a la estructura litúrgica. ¿A qué me refiero con eso? Cuando se vuelve parte de la dinámica que poco a poco se torna en una costumbre. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan, hablando del profeta Víctor Villamil, que va a estar con nosotros la próxima semana? ¿Cuántos recuerdan que una vez él recibió una instrucción del Espíritu para la casa? Dijo: en medio de la adoración, que la gente espontáneamente venga y ofrende, ¿cierto? Y entonces comenzamos a hacerlo. Pero después de como 4 meses, se volvió también como un hábito, ¿no? Y ahora, pues ahora ya no se hace. No digo que no se pueda hacer. El tema es que habría que ver cuál era la esencia de esa revelación. O sea, qué es lo que estaba buscando despertar. Yo creo que lo que estaba buscando despertar era: ¿y cómo quiere Dios que lo hagamos? Pero a veces estamos muy inconscientemente estructurados a pensar: así es como hay que hacerlo. Sin embargo, el Espíritu quizás lo que está queriendo despertar es: no lo hagan por costumbre, escuchen mi voz, escuchen mi dirección. Entonces, cuando se incorpora y se estructura de alguna forma, entonces me decía el Espíritu: es hora de avanzar. A veces avanzar será volver a lo primero, a la esencia. No es un retroceso, es un reposicionamiento. Entonces, yo no sé cuántos moveres usted recordará, pero haciendo así como un repaso rápido en mi memoria de los últimos 18 años, poco a poco me iba percatando de algunas cosas. Y yo creo que esto tiene mucho que ver cuando uno se encuentra en medio de un mover pionero, ¿sí? ¿Cuántos conocen de los distintos movimientos que existen en el proceso del descubrimiento de un nuevo territorio? Se dice que hay pioneros que son los primeros, ¿no? Los que abren brecha, abren camino, meten bulldozer. Ahí no había camino, pero lo hicieron. Luego hay otros que son como exploradores, ¿verdad? Alguien abrió un camino ahí, vamos a ir a ver qué pasó, ¿verdad? Otros son como colonizadores. Ya entraron y se acomodaron ahí. Pero lo cierto que el que ha sido llamado a ser un pionero, un romper brechas, un abre caminos, como que no se siente muy cómodo. Ya cuando vio que la cosa como que se acomodó, como que dice: yo creo que ya es hora de ir a abrir otro camino. Y en cierta forma yo creo que cuando entendemos nuestra asignación en el cuerpo, y me refiero
en esta ocasión a esta casa en particular y lo que emana de esta casa ministerial. Entenderemos que hay una función altamente pionera en lo que se ha de hacer. Y entonces se abrió camino en un tiempo a un cierto mover. Y con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, otros siguieron. Y eso fue bueno. Pero después, con el transcurrir del tiempo, hubo un acomodamiento en eso. Y entonces como que Dios dijo, no, eleven anclas. Hay que seguir a movernos hacia lo que sigue. Y así sucesivamente esa dinámica de ir abriendo un camino. Y otros entran, otros se establecen, colonizan. Y de repente como que se da esa inquietud a través del Espíritu, como decir, ¿y ahora para dónde nos llevas? Yo no le estoy hablando de una inestabilidad, no, le estoy hablando de características de la asignación a que Dios nos llamó, corporativamente hablando. Y entonces, el Espíritu me estaba inquietando con algo. Y yo creo que eso tiene que ver con la importancia del primer mensaje. ¿Se acuerda qué fue lo primero que le compartí? Lo que el Señor dijo, que el mensaje cambiaría, sería sencillo pero poderoso. Cuando me empiezo así a percatar de lo que se está oyendo en los medios apostólicos y proféticos, me voy dando cuenta que hay como una corriente de insatisfacción en el movimiento. Es decir, como que se ha llegado a un punto donde la gente dice, bueno, ¿y ahora qué? O sea, como qué cosa nueva ahora nos tenemos que inventar. ¿Qué siguiente mover intergaláctico va a surgir para que nos pueda mantener el hype de la adrenalina de los moveres en la iglesia, para que nos sintamos como que ahora sí, vamos a otra cosa nueva? No sé si me va siguiendo, me logro explicar. Y ahí es cuando yo le tengo noticias. A veces avanzar será volver a lo primero, a la esencia. No es un retroceso, es un reposicionamiento. Y entonces usted dice, y entonces ya no vamos a tener cositas así bien emocionantes. No, no se trata de eso. O sea, Dios de por sí es extraordinario. A donde Él lo lleve va a haber asuntos extraordinarios. Lo que pasa es que no todo es emotivo. No todo es para que su carnita le guste. Hay cosas que son un menester y una necesidad de la sociedad, de la comunidad, de la nación donde usted y yo vivimos. Es decir, creo que no es un misterio que Dios nos ha estado inquietando respecto a que tienen que volver las sanidades, las liberaciones, que la gente llegue a Cristo, la restauración de la familia, todas esas cosas que hace muchos años sonaban como muy estándar, como muy, sí, esto es en lo que Dios nos tiene. Y con el transcurrir del tiempo, en lo que íbamos brincando de una exploración pionera a otra, como que inconscientemente algunas de estas cosas van quedando así como que en el olvido, ¿no? O por lo menos van quedando en un departamento de, sí, aquellos años, sí, qué bonitos eran, pero ahora Dios nos tiene en esto. Y entonces eso me hace recordar la diferencia de un buen vino, así como un buen café. Porque hay un misterio. Fíjese que si un buen vino se conserva bien, ese vino se vuelve un vino añejo. Y lo que sucede con el vino añejo es que los taninos, es decir, esos desprendimientos del aroma y la esencia de ese vino, se van perfeccionando. Y llega un momento que cuando usted abre esa botella añeja, comienza a oxigenarse. Y con el oxígeno empieza a agarrar cuerpo.
Si usted se lo bebe de una vez, ese vino, sin haberse oxigenado, no le va a saber muy bien, porque está muy concentrado. Usted tiene que dejarlo respirar. Es decir, entiéndase, usted necesita que el Espíritu sople sobre eso que se ha estado conservando, pero tiene una esencia especial. Ahora, si usted ese mismo vino que tenía allí dejó que entrara el aire antes de tiempo, ese aire empieza a desarrollar un proceso en ese vino. Y si usted lo llega a destapar, pero ya estaba destapado realmente, usted no se dio cuenta porque había una fuga por algún lado y por allí entró el oxígeno, entonces el vino se vuelve vinagre. Entonces, aunque esté igual de viejito que el otro, uno es añejo y el otro es rancio. Uno es un buen vino y el otro es vinagre. Ahora, ¿qué sucede con las cosas de Dios que son para siempre? Bueno, son como el buen vino. Cuando nos vamos a aquella escritura que habla de los odres nuevos y el vino nuevo, sí, usted ha escuchado hablar de esa escritura, ¿cierto? Dice que, que se ha de echar el vino nuevo en odres nuevos para que se conserve lo uno y lo otro. Pero que si usted pone un vino nuevo en un odre viejo, dice que el odre viejo no lo aguanta. Y entonces se revienta, ¿cierto? Entonces que el vino nuevo tiene que ser colocado en un odre nuevo para que juntos lo uno y lo otro se conserven. Ahora, lo curioso es que cuando usted pone un vino nuevo en un odre nuevo, solo es cuestión de tiempo para que los dos se vuelvan viejos, ¿no es cierto? Pero ahí es donde viene la química del Espíritu. Si el odre cumple bien su función de conservar lo que lleva adentro, se volverá en un vino añejo de calidad. Pero si el odre llega a tener alguna ruptura y entra lo que no debería de entrar, entonces arruina el vino que está adentro. Entonces yo le tengo noticias. Hay esencias de Dios que no cambian con el tiempo, y eso me lleva a hablarles sobre lo verdadero. Porque si bien es cierto, lo verdadero es un ancla y al mismo tiempo es una turbina, en su función de ancla, lo verdadero siempre nos da un parámetro, siempre nos da un derrotero, siempre nos da un punto de comparación. Cuando, yo no lo he hecho, pero hermano Luis seguramente lo ha hecho, cuando usted sale a pescar de noche, ¿usted ha salido a pescar de noche? ¿Y a cazar de noche? Eso sí, vaya. Cuando usted sale a cazar de noche, usted se tiene que posicionar de alguna manera para poder volver a la ruta que es, especialmente si va a entrar a un lugar que no conoce. Busca algo, un punto de referencia, la cabaña de aquel pico, el árbol torcido que está por allá. O sea, usted busca un punto de referencia que usted sabe que no va a cambiar, ahí va a estar siempre. ¿Sí? Los que salían al alta mar dicen que buscaban la estrella polar o del norte, porque entonces esa le indicaba, le daba un punto de referencia de donde usted se encontraba. Entonces la verdad o lo verdadero como un ancla lo que hace es eso, te provee un punto de referencia donde tú sabes dónde vas a estar ubicado conforme a donde está ese punto de referencia. El problema que a veces nos encontramos con la humanidad, con la sociedad, es que los puntos de referencia son cambiantes. Entonces, cuando cambian los puntos de referencia, nos podemos perder creyendo que no nos hemos perdido. En otras palabras, si esa cabaña del pico se moviera a otro pico, me voy explicando. Usted de repente diría, no, estoy a 500 metros al norte de la cabaña, estamos bien. Sí, el problema es que la cabaña estaba allá y la movieron y ahora está allá. Ya no está donde usted creía que estaba. Entonces, en la sociedad sucede
que cuando se vive en un relativismo, el relativismo es un mover filosófico que dice, no, depende. ¿Sí? ¿Y esto es bueno o es malo? Depende, dicen muchos, ¿cierto? Hoy está mucho en boga el debatirse entre lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces lo que todo el mundo estaba claro hace 50 años que era malo, ahora algunos dicen que depende, que puede que sí. ¿Por qué? Porque les movieron la cabaña. Esos hace 50 años la tenían allá y después se la cambiaron allá y no se dieron cuenta. No tenían una verdad absoluta tipo ancla que les diera una referencia fidedigna, sino que se les movió el punto de referencia. Y otra cosa con la que he estado dando vuelta, muy relacionado a esto mismo, es la necesidad de poder discernir y diferenciar entre los hábitos, las costumbres de los pueblos y las verdades. Fíjese, por ejemplo, que en Europa, particularmente en Francia, en Suiza, se estila a que usted va a tomar el tenedor con su mano izquierda y el cuchillo con la derecha. Y que, si usted es diestro, ¿no? Es lo más probable. Y que aunque usted ya haya terminado de cortar, por ejemplo, el pedazo de carne, que no va a hacer cambio de mano. ¿Cuántos cambiamos de mano muchas veces y venimos y agarramos el tenedor con la derecha si somos diestros porque nos sentimos que con la derecha podemos mejor? ¿Sí? Pues le tengo noticias, el día que usted vaya a Francia o a Suiza lo van a quedar viendo mal. Porque se supone que usted debe mantener siempre su mano izquierda sobre el tenedor y el derecho sobre el cuchillo, y que cuando usted va a llevarse el bocado a la boca no cambia el tenedor de mano, sino que con la misma izquierda usted se lleva el bocado, porque se ve mal esa cambiadera. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, usted aquí en Honduras se echa la baleada con las manos y nadie lo queda viendo raro, ¿cierto? Es un asunto de hábitos, de costumbres, de culturas propias de un lugar u otro. Yo le tengo noticias. No se va a ir más cerca del cielo porque lo hizo con la izquierda o con la derecha. Son cosas triviales de esta tierra que no tienen nada que ver con las cosas eternas. Me voy explicando. Pero hay otras cosas que sí tocan hebras, esencias, que no las puede negociar. El problema es que cada vez más las corrientes de pensamiento de este tiempo abogan por la negociación de todo, hasta de lo no negociable. Usted escuchaba gente hace un par de décadas atrás decir, no, esas cosas no son negociables. Hoy en día, como que cada vez más la gente dice, depende, hablemoslo pues. Podemos matar antes de la tercera semana, cuarta semana, hablemoslo pues. Cuando hace 50 años dirían, no hombre, ¿cómo se le ocurre a usted semejante barbaridad? Ni se le ocurra. Pero a alguien le cambiaron la cabaña. A alguien el árbol torcido se lo pusieron 500 metros más allá. Y entonces le cambió el punto de referencia. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, ¿por qué le hablo yo a usted de estas cosas? Vea. No se trata de que estoy yo levantando un movimiento para que levantemos 1 millón de firmas, ni que nos vayamos al Parque Central y levantemos una pancarta. No es mi intención. Pero yo creo que un pueblo que es educado conforme a la verdad toma decisiones más acertadas. Porque será un pueblo a quien no le han cambiado la cabaña, no le cambiaron el punto de referencia, sino que sabrá cuál es su referente para que las decisiones que tome sean siempre basadas en verdad. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Hay cosas que son debatibles y hay otras que ni siquiera merita debatirlas. ¿Cómo cuál? ¿Cómo que si agarro el tenedor con la izquierda o la derecha? O sea, mire, agárrelo usted con la izquierda y yo con la derecha y estamos todos en paz, no hay problema. Eso está bien. Pero hay otras cosas que no, ¿cierto? Hay otras cosas que no son negociables. Entonces, lo real y lo verdadero no son la misma cosa. Lo real apunta muchas veces a aquello que existe, que es y que de alguna manera es palpable, es decir, que se puede percibir a través de los sentidos. Pero los sentidos engañan.
¿Cuánto les gusta lavar loza con agua caliente? ¿Sí? Hay algunos que van a decir, no, hermano, para prender la ducha y sacar un balde con agua caliente, no, o el calentador, no. Pero yo le confieso, a mí me gusta lavar los platos con agua caliente. En parte porque la grasa se disuelve fácilmente en agua caliente, ¿cierto? Pero la razón por la cual le quiero compartir esto no es porque lavar platos con agua caliente sea un no negociable, no. Sino porque cuando usted por casualidad ha terminado de lavar loza con el agua caliente y por allí abrió la otra, que es el agua fría, que cuántos saben que en estas llanuras de la costa no existe semejante cosa, sino que es un agua tibia, pero después que usted la tuvo sus manos en agua caliente, usted mete sus manos en esa agua tibia y le parece que es helada, que es ártica, que es casi polar. ¿Por qué? Porque los sentidos lo engañaron. Porque usted estaba metido en medio de un ámbito tan caliente, pero tan caliente, que esto que era más o menos tibio le parece frío. De ahí que los sentidos no son un buen punto de referencia. Ese es como el árbol torcido que le cambiaron a 500 metros. Las percepciones. Luego hay otras cosas. Que yo creo que el Espíritu Santo quiere despertarnos para que aprendamos a discernir la diferencia entre hábitos y costumbres y verdades que no fueron establecidas o fundamentadas. Por ejemplo, ¿cuántos comen vaca aquí? ¿Cuántos comen ternero? ¿Cierto? Bueno, si usted se va a la India, lo van a quedar viendo mal, porque para ellos las vacas son sagradas. Sin embargo, ¿cuántos comen cerdo? Hay otros allá por Israel que no comen cerdo. Que si come vaca o no come vaca, que si come cerdo o no come cerdo, no son asuntos, amados, de alta trascendencia. Por lo menos a lo que la Escritura nos lleva es a no comer cosas con sangre o que hayan sido ofrecidos a los ídolos. Pero por lo demás, por lo que bebiste o no bebiste, por lo que vestiste o no vestiste, por lo que comiste o no comiste, esas cosas no pertenecen a asuntos meramente importantes del reino, ¿sí? Ahora, a donde yo le quiero llevar es a una cierta sensibilidad o empatía de darse cuenta que así como usted dice, uy, y esos no comen vaca, pues es de lo más normal. De la misma forma hay otros que van a decir, uy, y esos comen cerdo, qué barbaridad. O sea, que simple y sencillamente es un asunto de posturas, de hábitos, de costumbres, de ciertas normas que las sociedades pudiesen dictar en uno u otro lugar. Así como en otros lugares más al oriente, pues comen perrito y otro tipo de animalitos que usted diría, uy, ¿qué es eso? Pero es tan normal para ellos como para usted y para mí es comernos una vaca, que le cuento, igual es un animal. Pero tenemos la tendencia a ver muy normal aquello que para nosotros es normal y a cuestionar aquello que para nosotros no es normal, pero que para otros es normal. Ahora, yo le tengo noticias. Mientras un parámetro de verdad no lo prohíba, no se meta rollos con eso. Simple y sencillamente, usted lo está viendo de un lado y otro lo está viendo de otro lado. Pero no son cosas necesariamente de vida o muerte. La verdad apunta humanamente hablando hacia una congruencia entre lo que se dice y se piensa. Viene de una palabra en latín que es veritas, lo cual me recuerda a una pregunta que Pilato le hace a Jesús. ¿Qué es veritas? ¿Qué es la verdad? Y Jesús le habla un poquito respecto a eso, porque
Lo que Jesús le dice es que él había llegado a dar testimonio de la verdad. Y eso usted lo puede encontrar en Juan, capítulo 18, versos 37 y 38. Se lo voy a repetir una vez más. Juan, capítulo 18, del 37 al 38. Dice: Pilato entonces le dijo, ¿a quién? A Jesús: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. A mí me gusta esa astucia que Jesús tenía, ¿verdad? Como para saber cómo moverse en medio de aquellos que lo querían envolver y al final ellos terminaban envueltos. Así que vos sos rey. Vos estás diciendo que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Y yo le tengo noticias: la gente anda en busca de la verdad. Todos quisieran, de alguna manera, tener la verdad. Y le tengo noticias: no es lo mismo tener la razón que tener la verdad. Ya lo puse a pensar, ¿verdad? Dígame que sí. Vaya pues. Yo le soy honesto. Yo preferiría tener la verdad a tener la razón. ¿Cómo así? La razón obedece una lógica. Obedece un patrón de pensamiento generalmente aceptado que una sociedad ha tomado como correcto. Por ejemplo, tenemos abogados aquí. No vino la abogada Gaby hoy. No, tiene turno. Tiene turno de emisión, por eso anda por Trujillo. Ok. ¿Alguien más? Por allá veo una abogada yo. Bueno, existe un término jurídico que se llama la prescripción. ¿Cierto, abogada? O sea, que hay delitos que después de cierto tiempo prescriben. O sea, ya usted no puede hacer nada. Ayúdeme usted a recordar, si a alguien le roban algo, hay una prescripción después de cuyo tiempo dice ya no puede verdaderamente pues demandar o renegar siquiera al respecto porque pasó ese tiempo. No hay prescripción. No prescribe el delito de robo, de hurto. No prescribe. No prescribe. O sea que si alguien me robó una vaca hace 25 años después yo puedo ir y acusar a esa persona que me robó la vaca, aunque la vaca ya se murió. Sí, vaya. ¿Hay algún otro delito que prescriba? Un pago de alquiler, por ejemplo, que venció. 20 años después yo puedo seguir a esa persona porque me tiene una deuda de un mes de alquiler. ¿O ese sí prescribe? Ese sí prescribe. Ese sí prescribe. Ya, ok. Entonces, ¿a qué le quiero llevar, por ejemplo? Usted viene como un cristiano bien formal, bien respetuoso de la ley, y no pagó algo. Y no se lo cobraron. Y al cabo de X años que eso prescribe, usted dice: ya prescribió. Yo estoy libre ya de toda situación porque ya no me pueden demandar a mí por eso, porque no me lo cobraron cuando era el tiempo para que me lo cobraran. La ley le da a usted la razón, pero usted no se está moviendo en la verdad. Porque usted ha sido llamado más bien a restituir. ¿Qué hizo Zaqueo? Señor, si en algo yo he timado a esta gente, en buen hondureño, yo se lo voy a devolver retribuido, o sea, 4 veces más. Aunque yo le aseguro que muy probablemente prescribieron ya muchas de esas cosas que había hecho Zaqueo, pero él estaba operando sobre una base verdadera de justicia, no sobre una base legal de razón. Son dos cosas distintas. Entonces, por eso yo le digo, yo prefiero operar en la verdad que en la razón,
Porque la razón, la ley me puede dar la razón, pero no necesariamente estoy caminando sobre lo verdadero. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso usted sabe, está en Juan 14:6. Entonces la pregunta que Pilato realmente hizo, más bien era: ¿y quién es la verdad? Porque él estaba hablando con la verdad delante de él. A mí me parecería que Pilato medio tuvo una revelación de algo ahí. Pero no me voy a meter a discutir eso, ¿verdad? Que si se arrepintió o no, ese no es el tema. Pero obviamente, si le hizo la pregunta, háblame de la verdad, algo así como cuando la mujer samaritana le empieza a preguntar a Jesús sobre adoración. O sea, algo vio en él. Porque usted no le va a ir a preguntar a un médico sobre tornillos y mecánica, ¿cierto? Le va a preguntar sobre asuntos de salud. En otras palabras, para que Pilato le hubiese hecho una pregunta de verdad a Jesús, es que algo verdadero tuvo que haber visto en él. Por eso, saliendo del lugar, dijo: yo no encuentro ningún delito en él. O sea, este hombre camina según la verdad. Aunque la ley les da a ustedes el derecho de elegir si lo libero o lo retengo. Lo verdadero y lo racional. La justicia y lo legal. No siempre van de la mano. Pero cuando la justicia y la verdad se encuentran, ahí sí, la cosa funciona. Por eso es que la Escritura dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. ¿Por qué? Porque se comienza a legislar y a gobernar sobre una base de verdad, no solo sobre una base de razón o de ley. Jeremías, el profeta, decía en el capítulo 10, verso 3: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Vea, ¿cuál es uno de los peligros que yo veo en este tiempo? Que se llegue a confundir las costumbres que pudiesen a una sociedad darle la razón en algo, confundir eso con lo que es verdadero. Es decir, confundir la razón con la verdad es un peligro, porque la razón es circunstancial. Sacan una ley que te permite hacer algo y te va a dar la razón, pero no necesariamente es verdadera, no necesariamente es justa. ¿Sí? De ahí que qué importante es saber qué es lo que estamos buscando, qué es lo que perseguimos. Mucha gente persigue la razón para que el derecho le asista, ¿cierto, abogado? Entonces muchas veces yo a veces digo, yo debería haber estudiado leyes, yo creo que debería haber estudiado un montón de cosas, pero muchas veces los abogados dicen: no, es que a usted el derecho le asiste para que exija tal o cual cosa. Y entonces la gente dice: qué bonito, el derecho me asiste, aunque es una sinvergüenzada la que voy a hacer, pero el derecho me asiste. Y entonces ahí voy a ver qué saco. ¿No es cierto? Que no necesariamente es justo o verdadero. Vea qué interesante. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita no la tengo bien clara, pero alguno de mis hermanos aquí me va a ayudar a acordarme, porque hay una escritura que habla de que la verdad sale torcida por causa de la condición del pueblo, de los gobernantes. Dice, y entonces por causa de eso sale torcida la ley, dice, o sale torcida la justicia es torcida. Tal vez alguien me ayuda ahí a encontrar ese versículo, pero sé que está allí, pero más me interesa llevarle a usted al concepto, a la idea. Usted puede tener una asamblea legislativa, es decir, la que emite las leyes, la que crea las leyes, ¿sí? Habacuc 1:4, ¿sí? ¿Alguien me ayuda ahí a buscar Habacuc 1:4? Si no, yo lo busco por acá.
Vamos a ver qué dice el profeta Habacuc. Habacuc, aquí te encontré. Habacuc 1:4 dice: por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Esa era la que buscaba. Sale pervertida la justicia. Oiga qué cosa. Eso quiere decir que aunque legalmente el derecho asista a un cuerpo legislativo para emitir una ley, y emiten una ley, no hay garantía de que necesariamente esa ley sea justa o sea verdadera. Una de las grandes polémicas que salió en la primera plana esta semana era un debate porque querían aumentarle un lempira a la cerveza a través de impuestos. Ve usted, primera plana en La Nación. Porque había un diputado médico que decía que con eso se hacían hospitales. Uno en la zona norte y otro en el centro. Y entonces los empresarios se levantaron diciendo que ya muchos impuestos pagaban. Ahora, yo no estoy aquí para darle mi punto de vista, qué tanto me afecte el que le suban o le bajen a la cerveza. El punto es, Dios amado, ¿y serán estos los puntos de verdadero interés de la nación? ¿Será esta la base de justicia que nosotros estamos verdaderamente buscando? Ayúdanos, Dios mío, para que el cuerpo legislativo emita las leyes que verdaderamente traigan una vez más la justicia a la nación, para que caminen en verdad. No solamente que sea un asunto de que si la ley me asiste o no me asiste, sino que hay ese encuentro entre la ley y la justicia, lo verdadero y lo justo, que esos se encuentren y caminen en una sola línea. En una sola línea. Hace poco hubo paro de transporte, ¿cierto? ¿A cuántos les afectó el paro de transporte? ¿Sí? ¿Varios? Bueno. Llegaron a un acuerdo y entonces iba a haber una rebaja en combustibles en bomba para las unidades y un aumento a la tarifa de 1 o 2 lempiras según el tipo de transporte, ¿cierto? Recientemente me doy cuenta que aunque todo parecía estar resuelto, aleluya, gloria a Dios, hubo un paro muy particular aquí en la ciudad. Y el tema era que los dueños de transporte ahora le estaban pidiendo a los conductores más plata por las carreras del día. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿dónde está la fórmula detrás de esto? Porque si yo pago menos combustible, mis costos bajan, ¿cierto? Y si a mí me pagan más plata por la carrera, mis ingresos suben. Por ende, sucede esto. El margen se aumenta. ¿A quién le queda ese margen? ¿Al que conduce o al que es dueño de la unidad? Yo le diría que si yo fuera, por ejemplo, como Salomón, que en un momento dijo, partan el niño pues para que la mitad le quede a aquel y la mitad le quede a aquel, la que genuinamente era madre dijo, no partan al niño, entonces désenla a ella antes de que muera. O sea, ahí sale la verdadera justicia de la que sí era madre, porque es la que verdaderamente tenía un interés por la vida. Yo digo, nos hacen falta gobernadores con sabiduría, para que pudieran poner sobre la mesa una situación como esta y decir, bueno, hagamos esto pues. Y entonces que el que verdaderamente tiene amor por la verdad diga, no, déjeselo a ellos. Nuestro interés no es que padezca el niño. No sé si me voy explicando. Un poco poético hoy, ¿sí? Con las cosas de la nación. Pero es importante que usted medite en estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, ¿qué generación estamos preparando para que gobiernen? Vea,
Y esto no necesariamente es para que ocupen un curul en el Congreso. Si lo ocupan, gloria a Dios, pero que tengan este tipo de enseñanza, para que puedan discernir entre el derecho que me asiste, aunque no sea verdadero, y la justicia y la verdad. Para que entonces, con justicia y verdad, podamos gobernar. Podamos gobernar. Volvamos. El hecho de que una mayoría acepta algo no la hace necesariamente correcta, mucho menos verdadera. Fíjese que casi se me cae esta tacita. Yo creo que es que le faltaba equilibrio porque estaba vacía. Si la llenan, entonces ya no va a correr ese riesgo. Es que hay que hacer las cosas con estilo. ¿Ah? ¿Usted qué dice, hermana Ivette? No es lo mismo decir, ¿me da otro cafecito, por favor? No, muy aburrido, hermano. ¿Ah? Si no, usted no se ríe. Le voy a repetir eso. El hecho de que una mayoría acepte algo no lo hace necesariamente correcto y mucho menos verdadero. Ahora, ¿por qué una mayoría podría aceptar algo que no es justo y verdadero? Porque podría, de alguna manera, beneficiar a ese grupo. Yo digo, volviendo al caso del impuesto famoso de esta semana, ¿qué me haría a mí ir en contra de eso? Bueno, si soy una parte interesada donde mis ingresos van a bajar, yo diría que no. ¿Qué otra cosa podría hacer que alguien fuera en contra de esa propuesta de ley? Bueno, que sea consumidor y no quiera pagar más. ¿Qué me haría ir a favor? Bueno, que sea alguien que ni la produce ni la consuma y diga, sería bueno que tengan 2 hospitales más. Entonces, al final de cuentas, es un asunto de posiciones e intereses. Pero ¿sabe qué es lo lindo de lo verdadero y la justicia? Que no se mueve por intereses, se mueve por su esencia, para que lo que se haga sea justo y verdadero. Y la justicia y la verdad operan más fácilmente en aquellos que no tienen una parte en el asunto, o en aquellos que teniendo parte en el asunto, como aquella mujer a quien le habían robado su bebé, de la cual nos habla el libro de Proverbios, tuviese la madurez suficiente para renunciar a su interés y ver las cosas conforme la verdad y la justicia, para que se haga lo verdadero y lo justo, aunque yo pudiese no salir favorecido. Que es el caso de la mujer. ¿Por qué? Porque ella dijo, no, que se lo den a ella. Aunque esta mujer era la verdadera madre, prefirió el bienestar del niño, aunque no terminara con ella, porque en verdad y en justicia ella prefería la vida para el niño. Entonces ocupamos nosotros como un pueblo, como hijos de un Dios fiel y verdadero, poder llegar a tener una madurez tal de que aunque pudiésemos ser parte de algo en algún momento, poder hacer esto en un momento dado, salirnos del escenario y decir, Padre, ¿qué es lo justo y verdadero? Para que se haga conforme a tu verdad y a tu justicia. Juan capítulo 8, 31 y 32. Está Jesús hablando y les dice así, en Juan 8, desde el 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Muchas veces nosotros usamos la segunda parte de esa escritura, ¿no es cierto? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y qué bonito suena. Y es cierto, pero hay que leerlo primero. ¿Dónde hay que permanecer? Vamos, amado, ¿dónde hay que permanecer? En la palabra. ¿Por qué esa escritura comienza a hablar de que hay que permanecer en la palabra? Porque la palabra me ubica sobre un fundamento de justicia y de verdad. Entonces, si yo permanezco en ese fundamento de justicia y verdad, podré conocer la verdad porque es donde se encuentra. En otras palabras, si yo me ubico en la razón, si yo me ubico en los hábitos, en las costumbres, en las tradiciones y no estoy en su palabra, al momento de querer emitir un juicio sobre algo, no estaré fundamentado en justicia y verdad. Estaré fundamentado en mis intereses, en el derecho que me asiste, en lo que a mí me interesa, en lo que a mí me conviene. Pero cuando yo estoy en la palabra, sobre la palabra, inmerso en la palabra, siendo uno con la palabra, entonces puedo encontrarme con la verdad. Y cuando me encuentro con ella, la verdad me hace libre. Ahora, ¿por qué la verdad me hace libre, amado? Porque cuando yo no estoy en la palabra y me encuentro con todas las situaciones de la vida, todas ellas yo las voy a discernir de acuerdo a la razón, a la lógica y al derecho que me asiste. Pero cuando yo estoy renunciando a la razón y a la lógica y estoy fundamentado en la verdad y me encuentro con la verdad me permite ver las situaciones desde la plataforma de la verdad y la justicia y decir, esto es lo verdadero, esto es lo justo. Usted ha escuchado ese dicho que dice, usted no puede ser juez y parte, ¿cierto? Pues yo le tengo noticias. Bajo la naturaleza caída no podemos ser juez y parte. Pero cuando usted está en la palabra, cuando usted está rodeado de la verdad, cuando usted ha sido hecho libre por la verdad, entonces usted tiene un posicionamiento indicado para poder ver las cosas y emitir un juicio justo y verdadero. La palabra es clara con respecto a quién va a juzgar todas las cosas, ¿cierto? Pero le tengo noticias, el que va a juzgar todas las cosas está dentro de usted y de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que si Él está en mí, que si yo permanecí en la palabra, que si la palabra me ha hecho encontrarme con la verdad y la verdad me ha liberado, me ha hecho libre, entonces yo podré estar posicionado en el lugar correcto para discernir y emitir un juicio, para emitir un dictamen sobre el asunto que nos ocupa. Pero tendré que renunciar a la lógica, a la razón y al derecho que me asiste para poder estar fundamentado en la justicia y en la verdad. Mire, Jesús decía, yo no he venido a abrogar la ley, sí, la vine a cumplir. O sea, en otras palabras, Jesús no vino a decir, yo vengo a armar una revolución aquí para que se levanten en contra de este régimen y que hagan un desparpajo y entonces se levanten y tomen el poder. No, yo vine a cumplir toda la ley, pero al cumplirla tengo autoridad sobre ella. ¿Sí? ¿Quiénes pasaron el 6º grado aquí? Vamos a ver. ¿Sí? A usted le dieron un título, un cartón, algo, ¿verdad? Que dice que usted pasó el 6º grado, ¿no es cierto? Usted tiene autoridad sobre la educación primaria, aunque hoy día le llaman básica, le tengo noticias, y la básica llega hasta 9º. Esa es otra historia. Pero lo que le quiero decir yo es que cuando usted ya transcurrió un camino, usted tiene autoridad sobre el camino que recorrió. Por eso Jesús dijo, miren, yo no vine a incumplir la ley, la vine a cumplir todita. Todita para tener autoridad sobre ella. Y ya teniendo autoridad sobre ella, establecer un estándar superior. Y ese estándar superior era el amor.
Ahora, ¿por qué el amor? Porque el amor opera en verdad y en justicia. Por eso oíste que os fue dicho, no matarás. Esa era ley, ¿cierto? Pero yo les digo, con tan solo que le hayas dicho necio a tu hermano, lo mataste. ¿Qué quiere decir eso? En el estándar de amor que opera en verdad y justicia, matar no es tomar un arma y quitarle la vida biológica a alguien. Matar lleva implícito un concepto mucho mayor que tiene que ver con cuida las palabras de tu boca, porque ellas son bendición o maldición, ellas son vida o son muerte. Entonces el estándar es superior, porque mucho más fácil es no tomar un arma y no matar a alguien. ¿Sí? Pero ¿a cuántos no se nos ha escapado alguna frase como es que me dan ganas de... Lo mataste, hermano. No operaste en amor, en verdad y en justicia y en misericordia. Vea qué tremendo. Bien. Juan 16, verso 12. Siempre es Jesús hablando. Dice así, Juan 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Quiero hacer una pausa ahí. Ve, amado. Hay cosas que los discípulos no podían soportar porque todavía no tenían el Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo hay cosas que simple y sencillamente no podemos sobrellevar, porque semejante revelación de verdad es demasiado para quien no tiene el Espíritu Santo. Pero, dice seguidamente, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Yo entiendo que aquí hay un mensaje implícito. O sea, Jesús está diciendo, miren, ahorita hay cosas que no las pueden aguantar. Pero, ¿qué quiere decir eso? Pero va a llegar un momento en que sí las van a poder soportar. ¿Cuándo es eso? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que el Espíritu Santo ya vino sobre nosotros. Entonces, ¿qué querrá decir eso? Que ahora sí las podemos aguantar. Ahora sí las podemos soportar. Porque el Espíritu Santo me llevará a toda verdad. O sea que habían cosas que no se podían soportar por causa de que el Espíritu no estaba allí para darnos la convicción y guiarnos, llevarnos a toda verdad. Por eso Jesús le hacían preguntas a los religiosos y le decían, Señor, un hombre tuvo una mujer, pero este falleció, el hombre. Conforme a nuestra ley, el hermano que le seguía se desposó con esta mujer. Pero al cabo del tiempo, este también murió. Yo dije, esta mujer algo tenía, que a todos los despachaba. Y entonces un tercero que había también se casó con ella. Y entonces le dijeron al final, como para ponerle así una traba, en el día de la resurrección, ¿de quién pues será esposa esta mujer? ¿De cuál de los tres? Y Jesús así como... O sea, habían cosas que no podían entender, hermanos. O sea, los religiosos de la época no lograban discernir algunas cosas. Y entonces salían con algunas preguntas descabelladas, fuera de lugar, por causa de que no estaban posicionados correctamente. Estaban operando desde la perspectiva de la ley, de la costumbre, del hábito. Y no desde la perspectiva de la revelación de la verdad, de la justicia, del Espíritu. Y Jesús, por supuesto, les explicó, miren, es que la resurrección no es así, hombre. Ya les explicó, ¿verdad? No se van a dar en casamiento, etc. Ahora, usted dice hoy, ay, estos fariseos, qué preguntas las que hacían. Amados, pero cuando hay algún área que no nos ha sido revelada, igualito terminamos haciéndole algunas preguntas al Señor.
que cualquier otro con la revelación diría, ay, este hermanito mío, qué cosa es la que pregunta. Porque es un asunto de si nos fue alumbrado eso, si nos fue revelada la verdad de eso o no. Entonces, aún para eso, seamos misericordiosos, hermanos. Si algún área no nos ha sido revelada, alguna preguntita de esas vamos a terminar haciendo. Pero bendito el Señor, que su deseo es que seamos alumbrados en todo el conocimiento de Él, para que podamos caminar en verdad y en justicia y no andemos más en oscuridad, sino que seamos como una antorcha. Que dice que la palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día es perfecto. Lo que el Señor desea es que el día sea perfecto, que Cristo en usted sea la esperanza de gloria, que usted sea una lumbrera. No que le den una antorcha, sino que usted sea la antorcha, que usted alumbre. No que tenga foco, sino que sea el foco. Porque vea, el que tiene foco se le acaban las pilas, las baterías y deja de alumbrar. Pero el que es luz no puede dejar de ser lo que es. Entonces siempre alumbra. Entonces yo le recomiendo a usted que sea luz. No se consiga una antorcha ni una linterna, aunque sea LED, aunque sea recargable, aunque dure 24 horas, mejor sea luz. Porque vea, la luz que otro le puede prestar, le puede durar un rato. Pero mientras no sea la suya propia, que usted sea luz. El que alumbra con luz ajena, tarde o temprano le piden el foco. San Óscar 5:1. Pero cuando usted es luz, entonces usted alumbra. Entonces se puede decir de usted, como se dijo de él, no hay tinieblas en él, porque es todo luz. Porque donde quiera que va a alumbrar, porque esa es su naturaleza. ¿De acuerdo? Amados míos, colorín colorado, este no es ningún cuento, pero por hoy se ha acabado. Pero lo cierto es que la palabra sigue operando. Soy un convencido de algo. La palabra sigue operando. La palabra no se termina cuando se termina la reunión y usted se despide y sale a buscar los tacos del mediodía. No. La palabra sigue operando. Sigue operando, sigue operando, sigue operando, sigue operando. Es como que está en órbita. Sí, como que está en órbita y está dando vueltas, está dando vueltas, está dando vueltas, está dando vueltas. Y te sigue, y te sigue, y te sigue, y te sigue hablando, y te sigue alumbrando hasta el día en que te conviertes en luz. Que así sea la palabra para usted y para mí, amado. Que podamos ser luz, que podamos ser luz en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quiere usted orar conmigo? Entonces, hagamos algo. Sea empático. ¿Sabe en qué consiste la empatía? En que usted se pone en los zapatos de otro. Yo he estado de pie un ratito. Ahora, seamos empáticos y pongámonos todos de pie. Padre, te bendecimos. Sabemos que aún en medio del sentido del humor o de las frases distintas, elocuentes, más allá de eso, tu palabra sigue operando. Esta mañana, este mediodía, queremos declarar que la palabra sigue operando en cada uno de nosotros para traer libertad de esquemas de la mente, de estructuras del pensamiento. Padre, aún de áreas que han afectado el corazón por causa de que quizás no las vimos desde la perspectiva correcta en su momento. Pero hoy queremos declarar un día de liberación, porque en la medida que permanecemos en tu palabra,
nos encontramos con tu verdad y tu verdad nos liberta. Y hoy queremos declarar, como hemos venido declarando, un día de libertad. Un día de libertad, Señor, para que podamos ver las cosas desde tu perspectiva, para que podamos operar desde la verdad y la justicia, para que podamos discernir aún los cuestionamientos de la razón, de la lógica y muchas veces del derecho y la razón que pudiese asistirnos. Declaramos hoy un tiempo para que tu verdad alumbre, para que sea como una antorcha inagotable, para que todo sea luz y todo sea alumbrado, y todo aquello que se encontraba en sombras de oscuridad dentro de nosotros y fuera de nosotros sea alumbrado en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos la vida y hoy declaramos la luz. Hoy declaramos que toda estructura del pensamiento que se levantaba aún inconscientemente en contra del nombre de Jesucristo es derribado y derrumbado, para que sea establecida tu verdad, tu verdad, tu verdad, tu verdad, que nos hace verdaderamente libres. Hoy declaramos, Padre amado, que avanzamos y salimos de este lugar en una nueva dimensión de verdad que nos permite ser una antorcha encendida, que nunca su luz se agotará, porque será la misma esencia que corra a través de todo nuestro ser, para que en todo lugar donde vayamos podamos ser luz y alumbrar. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que esa vida, que esa luz corre y avanza para alcanzar a otros, que podamos ser una lumbrera en todo lugar, en el nombre poderosísimo de Jesús. Amén y amén. Gracias por ser luz donde andemos, ¿verdad? Porque la palabra se siga apoderando de nosotros. Hemos sido bendecidos, ¿verdad? Y hacer antorchas encendidas donde estemos. Aleluya, al Rey de Gloria, al Rey de Gloria, al único, al sabio, al eterno, al poderoso Dios, al bueno. Bendiciones. La bendición de Jehová, la que enriquece, sea sobre nuestras cabezas, sobre nuestras familias, sobre nuestra nación. Estamos despedidos, mis amados.